31 minutos de la mañana, de vuelta con Primera Página. El diputado Miguel Pizarro de la Mesa de la Unidad sigue con nosotros. Diputado, de no convocarse a referendo revocatorio este año 2016, sino para el año 2017, la Mesa de la Unidad o ustedes en Primero Justicia particularmente apoyarían la realización de ese referéndum, porque este viernes hubo una rueda de prensa del partido 20 Venezuela y otros grupos aliados de la Mesa de la Unidad o de la oposición en Venezuela, diciendo que era inaceptable un referéndum revocatorio en el año 2017. Mira, si hay un partido que ha sido claro en la exigencia que sea en el 2016, si hay una organización política que tiene a su principal referente como es Enrique Capriles, dejándolo todo en la calle diariamente, no solo en lo político, sino en lo organizativo para que haya revocatoria este mismo año, ha sido Primero Justicia. Pero además hemos sido muy claros, el revocatorio en el 2016 no es un capricho, no tiene que ver con una manipulación legal o reglamentaria, es el derecho que tenemos los venezolanos a decidir cómo queremos vivir. Ariel, mira, en nuestro país hoy hay 14,5 millones de personas que comen 2 veces al día. Y eso es un motivo suficiente para que luchemos para que esa realidad cambie este mismo año. Nosotros no tenemos bajo ningún escenario planteado que eso sea en el 2017, porque nuestro derecho, nuestra capacidad, nuestra nueva mayoría que se ha demostrado en la calle, que se demostró el 1 de septiembre, que se demostró en la validación y que estamos seguros que se va a demostrar en la recolección del 20%, así exige que sea. Cuando nosotros pedimos revocatoria en el 2016 lo hacemos consciente de la responsabilidad política. Nuestro país es una bomba de tiempo. Nuestro país todos los días tiene microcaracazos, tiene microsaqueos, tiene microconatos de estallido que nosotros no queremos. Y el CNE y el alto mando militar tienen la opción hoy de decidir cómo quieren ser recordados en la historia. Si como quienes intentaron someter este país a la barbarie de la violencia, del verbo de odio del gobierno y de la intolerancia del gobierno, o quienes abrieron los cauces para que este país tuviera soluciones pacíficas y constitucionales a la crisis que estamos viviendo, y eso se llama referéndum revocatorio en el año 2016. Desde el Estado venezolano, miembros del partido de gobierno aseguran que ustedes en la oposición ofenden la institucionalidad, ofenden a las mujeres que integran los poderes, en este caso específico el poder electoral. Usted, siendo un hombre con una visión socialista, humanista, incluso hasta de izquierda, diputado Pizarro, ¿qué opinión tiene acerca de esto? Mira, sobre todo del tono del discurso, que en muchos casos se observan elevado de tono de ambos lados. Mira, yo creo, Gabriel, que la palabra es el arma más potente que tiene la política. Y por eso tú miras cómo yo hablo. Yo siempre intento evitar los adjetivos y los calificativos porque eso te quita la fortaleza del argumento. Y nosotros hoy no nos hace falta calificar cuando tenemos la razón. La realidad nos da la razón. Cuando la gente tiene que hacer cola para comprar comida o tiene que ruletear farmacias para conseguir medicina, hay una realidad que es muy clara. No es lo mismo insultar que exigir. Ellos confunden nuestra exigencia de que se dé fecha, de que se respete la voluntad de los venezolanos, de que se actúe con seriedad de cara a lo que este país necesita, al insulto, al atropello, al epíteto. Yo lamentablemente de parte del gobierno... Pero sí reconoce que ha habido insultos, a veces en sectores de oposición, por ejemplo... Hay verbo encendido, sin duda alguna hay verbo encendido, Gabriel. Yo no soy el defensor más grande que haya del verbo encendido, ahora cada quien tiene sus estilos. Yo creo que en la política en una buena medida hay que sanear la palabra, hay que aprender a escucharnos, hay que aprender a respetarnos. Ahora, también hay que pedirle a veces, cuando tú le tienes que pedir paciencia al que todavía lleva insultos, a veces es complicado. Y hay quienes desde el gobierno, Gabriel, y aquí yo sí creo que hay que hacer una exigencia muy clara, no dando pie al irrespeto, sino quienes tienen la principal responsabilidad en este país, el respeto que ellos quieren, se lo ganan cumpliendo con su deber. Cuando este país no come y se para quien gobierna, hace un chiste que la dieta de Maduro te pone duro, como es que si la dieta de Maduro es un refrán popular que usan para decir cosas buenas, cuando al contrario significa que la gente tiene que abrirle huecos a la correa, que la gente no come, que la gente se desmaya, ahí das pie al irrespeto. Cuando la gente se muere porque no hay medicinas y dice que nosotros no aceptamos migajas. ¿Usted se sintió ofendido como venezolano, diputado, con esa broma del presidente Nicolás Maduro sobre la dieta de Maduro? Lo venía hablando, justo cuando entramos además lo venía hablando. Ariel, ¿quién no tiene hoy una historia de hambre cerca? ¿Quién de los que está aquí hoy le alcanza la plata para que las cosas, los camarógrafos, los operadores, a quién le alcanza hoy el sueldo que gana para poder comprar el mercado? ¿Quién hoy tiene la misma talla de pantalón que tenía cuando este año empezó? ¿Quién hoy consigue las cosas que necesita cuando tiene algo de plata para poderla comprar? Esos son motivos para hacer chiste. Esa realidad que hoy sufre el barrio venezolano, que tiene que venir a comer residuos, 1 de cada 10 venezolanos hoy come residuos, y eso nosotros vamos a utilizarlo como chiste. A cuenta de que tenemos que reírnos de semejante barbaridad. Pero tienes otras cosas que también son graves. Delcy Rodríguez diciendo que alimentamos 3 países con la comida de este país. El embajador de la OEA diciendo que no aceptamos medicamentos de otros países porque aquí no hacen falta las migajas. Vaya, dígase a los que están en la cola de Badán, a los que están en el oncológico Padre Machado, si aquí no hacen falta las medicinas que hoy en día ellos niegan.
Hablando de esos temas muy sensibles a la sociedad, diputado, hay comentarios que ya nos llegan a través de nuestras cuentas en Twitter. Estenis Olivares está lista para presentar algunos de ellos. Estenis. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario del señor José Contreras. Le pregunta, ¿qué tiene pensado la MUD si el revocatorio no se realiza este año? ¿Llamarían a otra marcha para terminar con una cacerola? Mira, le responderíamos a José, en la vida real hay gente que cacerolea, si no miren Villarrosa. Y aquí hay una cosa que es muy clara, nosotros no tenemos bajo ningún escenario planteado referéndum en el 2017. El referéndum es este año y eso no depende ni de Tibisay Lucena ni de Jorge Rodríguez, eso depende de nosotros, de nuestra capacidad de exigirlo, de nuestra capacidad de organizarnos y sobre todo de nuestra capacidad de que el miedo y la desesperanza no nos ganen la pelea. Seguimos revisando. El catire de J26 le dice, diputado, le pregunto qué ha hecho esta Asamblea Nacional por el tema eléctrico y sus trabajadores por su contrato colectivo. A mí mismo me ha tocado recibir a FETRELEC y recibir a distintas corrientes sindicales que hacen vía en Corpoelec, los atendimos en la huelga de hambre. Seguimos exigiendo a Mota Domínguez que discuta el contrato colectivo, pero además que respete la libertad sindical y cese la persecución contra los dirigentes. Sobre el servicio eléctrico, el diputado Stanley González, junto al resto de la fracción, Jorge Millán y otros diputados han venido trabajando desde la Asamblea no solo en la investigación de la cantidad de plata que se robaron en nombre de la emergencia eléctrica, sino también en planes a futuro de cómo debería resolverse un tema que es tan sencillo en otros países y que nosotros termina siendo un drama, que usted tenga luz en su casa y que no se le vaya. Stalin Centella le pregunta, la mayoría de los venezolanos ya entiende quién es este gobierno, pero se preguntan, ¿hasta cuándo? Miren, ojalá uno tuviera una bolita de cristal y les pudiera decir esto se acaba tal día. Nosotros tenemos que luchar no solo contra el gobierno con los nombres y apellidos que existen, sino contra sus conductas. Hay que cerrar el ciclo de la mentira. Hay que cerrar el ciclo de un modelo que hace todo y no es responsable de nada. Hay que cerrar el ciclo de los superhéroes. Todo eso nos ha traído a esta crisis. Este país va a cambiar aunque los del poder no quieran. Seguimos revisando comentarios a través de @primera página. Susana Bejarano le pregunta, ¿qué hace la oposición por la crisis? Agravarla, solo quieren el poder político, no asumen su responsabilidad por acción y por omisión. Mira, hemos hecho múltiples propuestas. Por como escribe Susana, entiendo su visión política de lo que estamos viviendo, pero aquí había propuesta de producción nacional y el gobierno no quiso. Propuesta de bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados para hacerle frente a la crisis, el gobierno lo detuvo. Hoy estamos discutiendo propuesta de alimentación escolar para que 3.800.000 chamos tengan un plato de comida asegurado al día en sus escuelas para combatir el hambre y el gobierno sigue boicoteando. Lamentablemente, quien está desconectado y no entiende la crisis no le interesa resolverla y por eso se burlan de usted. Le pregunta José Castillo, diputado Pizarro, ¿qué pasaría con el hipotético e inconstitucional 20% por Estado? ¿Lo van a aceptar? Mira, no me corresponde a mí hablar en nombre de toda la unidad. Nosotros hemos planteado muy claras nuestras propuestas y nuestra visión de cómo debe ser el aspecto técnico del 20%. Es circunscripción nacional. Pero también yo invito a todos a que entendamos que debemos derrotar obstáculos. Nadie nos va a regalar nada. Los que hoy están en el poder, viviendo privilegiados, viviendo rodeados de todas estas cosas que los hacen sentir como reyes, no nos van a regalar ni Miraflores ni el cambio político que necesitamos. Derrotemos obstáculos y peleemos para que este país sea el que nosotros merecemos. Gregory 2012 le dice, el gobierno no tiene dinero para el bono de alimentación y medicinas para los pensionados, pero sí para la tarjeta socialista. ¿Qué le contesta? Mira, yo creo que aquí no se trata de competir entre subsidios directos. Yo te haría un ejercicio de símil peor. No pagan el bono de alimentos y medicina a los jubilados y pensionados, pero mandan 1.400 millones de dólares a Cuba. No arreglan el JM de los Ríos, que está en el piso y que requiere inversiones importantes y que ahí lleguen los medicamentos para que los niñitos no se mueran, pero gastan 21 millones de dólares en comprar pistolas nuevas para la policía. Aquí hay prioridades equivocadas. Este gobierno gasta 1.000 millones de bolívares más en armamento que en el programa de alimentación escolar. Rodolfo B. Chávez le dice, gracias a las concentraciones de la revolución se pudo revertir los actos terroristas que habían planificado para el 1 de septiembre y el 7 de septiembre. Mira, con todas las ollas que monta Reverol podrían hacer un montón de sancochos solidarios en los sectores populares y ver cómo alimentan a quienes hoy están pasando hambre. Lamentablemente, esa discusión de la insurrección, hoy lo más insurreccional que existe en este país es pedir elecciones. Y solamente en un mundo al revés ocurre que quienes pedimos referéndum, quienes pedimos salidas electorales y tenemos la Constitución en la mano, se nos llama golpistas y se nos llama insurrectos. Por razones de tiempo, diputado, presento para usted la audiencia un último comentario de Miguel Díaz 388. Le pregunta, el diputado Cabello ratificó el golpe parlamentario al afirmar que la Asamblea Nacional es un cero a la izquierda. Miren, ellos así probablemente justifica el ausentismo de muchos de sus diputados, pero ellos no quieren un espacio de contraste. Ellos no quieren un espacio de discusión.
Ellos no quieren que ese voto que usted dio el 6 de diciembre se convierta en soluciones claras. Y por eso hacen todo lo que hacen por torpedear y por frenar lo que son iniciativas de soluciones para los problemas que hoy tenemos en nuestro país. Nosotros cuando defendemos las leyes, defendemos la Asamblea, no estamos defendiendo unos diputados, defendemos la voluntad de millones de venezolanos que decidieron cambiar. Y nos corresponde en conjunto luchar para que el futuro de este país sea radicalmente distinto al presente que estamos viviendo. Que 4 de cada 10 niños no vayan a la escuela por problemas de alimentación tiene que ser un factor de preocupación para todos. Pero aquí, más allá de todo este diagnóstico que hemos venido hablando, yo creo que es muy importante que hoy nos quede muy claro algo. Nuestro enemigo más grande es la desesperanza. Nuestro adversario más grande hoy es sentir que todo está perdido. Que la sonrisita de uno y los chistes de otro y la burla de otro puede más que nuestra capacidad de que este país cambie. Este país va a cambiar. Y va a cambiar porque usted, yo y todos los que estamos aquí nos cansamos de que nos humillen. Nos cansamos de que se burlen de nosotros. Nos cansamos de que la plata no alcance y que nos maten y seamos solamente una estadística. Este país va a cambiar porque merecemos un futuro distinto a lo que estamos viviendo. Y por eso tenemos que luchar. Diputado, nos quedan solo segundos para finalizar la entrevista y me gustaría saber si en la oposición o en la Mesa de la Unidad se han olvidado de las elecciones a gobernadores. ¿Qué está pasando con esto? ¿Deberían convocarse para finales de este año 2016? ¿Qué información tiene? Con ese poco de candidatos que hay por ahí regados, nunca, en ningún grupo político nunca hay elección que se olvide, aunque a veces no lo declaren tanto y ni lo digan tanto. Mira, nosotros exigimos todo lo que son los derechos de los venezolanos a decidir y a elegir. A veces, o probablemente muchas veces, quienes tienen más edad que uno y quienes tienen más responsabilidades políticas dicen las cosas con palabras un poquito más edulcoradas. Yo creo que aquí nos corresponde masticar chicle y caminar a la vez. Hay que exigir lo que está en la Constitución, pero lo más importante, donde hay que tener el foco, donde hay que tener el objetivo, es en que nosotros podamos revocar el mandato de quien está en Miraflores. Gabriel, de nada sirve que tú tengas una gobernación, una alcaldía, una concejalía, un diputado, si quien dirige el país desde la presidencia tiene un modelo de atraso, de hambre y de corrupción que nos tiene a todos viviendo como estamos viviendo. Muchísimas gracias, diputado. Gracias.